Listo. Perfecto. Vamos entonces a grabar la sesión para subirla a la plataforma educativa para que la puedan revisar. La sesión de hoy es supremamente importante, primero por el tema, porque la gestión de riesgo tromboembólico definitivamente, a pesar de todos los esfuerzos mundiales, sigue siendo insuficiente en las instituciones y seguimos reconociendo que la trombosis venosa profunda y el tromboembolismo pulmonar son muy importantes en el mundo y en nuestro país y que definitivamente de todos los pacientes que tienen indicada una intervención, como es poner un anticoagulante para prevenir un trombo, sigue siendo insuficiente de los pacientes que la tendrían indicada. Y resulta que, como vamos a ver, un tromboembolismo pulmonar es un evento adverso mayor, es un evento que considera un evento centinela que puede además generar daño o un perjuicio para la vida de los pacientes y que por esta razón, dentro de los escenarios de seguridad del paciente, es fundamental la gestión de riesgo tromboembólico. Me están escuchando bien y espero que estén viendo bien mi pantalla. Cualquier cosa, abran sus micrófonos y me cuentan si están teniendo alguna dificultad. El primer mensaje que es fundamental que transmitamos hoy y que todos nos sensibilicemos es que lo que se llama la enfermedad tromboembólica venosa, que es básicamente la trombosis venosa profunda y el tromboembolismo pulmonar, genera muerte, genera secuelas en las personas que sobreviven a uno de estos eventos y además tiene un impacto muy grave en el sistema de salud por el alto costo. Entonces, uno a veces no piensa tanto en esta patología, pero cuando vamos a ver, realmente es muy importante y tenemos que, como institución, ser muy estrictos en la gestión y en la tromboprofilaxis y en la prevención en todo tipo de pacientes. Claramente, nosotros nos enfrentamos a una serie de personas que tienen, por una parte, el riesgo de evento tromboembólico venoso, es decir, el riesgo de una trombosis venosa profunda, o de un tromboembolismo pulmonar, pero que al mismo tiempo algunos pacientes pueden tener riesgo de sangrado, por ejemplo, una persona con una cirugía. Entonces uno dice, bueno, por la cirugía tiene un mayor riesgo de trombos, pero al mismo tiempo me preocupa que sangre. Entonces vamos a ver qué nos puede ayudar en la toma de esas decisiones de tromboprofilaxis. El otro punto es que la gestión de riesgo tromboembólico debe iniciar en la puerta por donde entra el paciente. Si el paciente entra por un servicio de urgencias, en ese momento debemos empezar a tomar las decisiones de cómo va a ser la tromboprofilaxis, si entra por un escenario de cirugía ambulatoria, de cirugía programada, si entra directamente a cuidado intensivo. Por el escenario que el paciente ingrese, hay que hacer gestión de riesgo tromboembólico. Probablemente muchos pacientes, la gestión que hagamos nos diga que no hay que hacerle nada, que simplemente hay que darle recomendaciones generales, simplemente hay que decirle que se hidrate, que evite el reposo, que evite estar mucho tiempo en una misma posición, pero probablemente no requiera ningún fármaco, ningún medicamento. Vamos a mirar que hay un micrófono prendido. Revisemos para que no nos moleste la grabación, para que todos podamos escuchar bien. Listo. Creo que ya estamos todos en silencio. Muy bien. Entonces, recordar que la gestión de riesgo tromboembólico debe iniciar en la puerta de la institución y se debe reevaluar el riesgo en cada atención. Eso quiere decir que de pronto yo entre un paciente para hacerle un procedimiento quirúrgico, en ese momento de pronto las recomendaciones son no farmacológicas, es decir, ponerle unas medias antiembólicas, pero al otro día de la cirugía ya le tengamos que poner una dosis de un anticoagulante a dosis profiláctica y lo tengamos que dejar después en la casa 10 días, 14 días, con un fármaco anticoagulante para tromboprofilaxis. Pero puede ser que algunos pacientes requieran desde que los hospitalizamos la tromboprofilaxis hasta 6 semanas posegreso, 3 meses posegreso, algunos pacientes de cirugía ortopédica. Entonces, esto tenemos que tenerlo muy claro. Y el otro punto es que hay que reconocer las condiciones especiales pues, de los diferentes pacientes. La primera pregunta es por qué deberíamos o por qué estamos hablando de este tema en seguridad de paciente y por qué debemos hacer gestión de ese riesgo tromboembólico. Hay unos hechos que están bien documentados en la literatura y que tenemos que sensibilizarnos muchísimo como institución frente a estos hechos porque realmente son eventos mayores y son eventos graves. Lo primero es que cuando uno mira de qué se mueren los pacientes en un ámbito hospitalario y que hagan muerte súbita en una institución de salud, el tromboembolismo pulmonar fatal, es decir, un trombo en un pulmón, es la principal causa de que un paciente se muera súbitamente
por atención en salud. Es decir, lo más probable es que un paciente que está en una cama acostado en un hospital y fallece súbitamente muera de un tromboembolismo pulmonar, y esto pasa tanto en el paciente hospitalizado por causa médica como en el paciente hospitalizado por una cirugía. Lo segundo es que los eventos tromboembólicos venosos en una institución son eventos adversos evitables y que tenemos que hacerles un análisis como un evento adverso. El otro punto es que realmente es un problema de salud pública, genera altísimo costo en salud y uso de recursos, porque si un paciente hace una parada cardíaca por un tromboembolismo pulmonar, hay que trombolizarlo, reanimarlo, intubarlo, ponerle soporte vasopresor, y todo esto genera un alto costo, mientras que la tromboprofilaxis o el costo de un fármaco para prevenir un evento trombótico realmente es muy bajo y es costo efectivo. Y el otro punto es que a pesar de que los sistemas de salud, los médicos, el personal de enfermería, conoce los factores de riesgo, conocemos las estrategias de prevención, en el mundo persiste el evento tromboembólico e incluso ha aumentado. Todos sabemos que en la pandemia, pues digamos que el evento trombótico tomó como mucho énfasis porque era una de las causas de muerte de los pacientes COVID. Sin embargo, las causas no COVID y la hospitalización por causa médica claramente es muy importante. ¿Y por qué este tema es tan sensible o tan crítico? Lo primero es que 10 a 30% de los pacientes que hacen un tromboembolismo pulmonar se van a morir en ese primer mes. Entonces, cuando uno le dice a un familiar del paciente, no, es que el señor presentó un trombo pulmonar, le pusimos un anticoagulante y ya está mejor, eso es verdad, pero realmente de 10 pacientes, 1 a 3 no van a sobrevivir los 30 días. Esto quiere decir que por más de que el paciente vaya bien, puede estar en ese rango de tener un 10 a 30% de mortalidad en ese primer mes. Y si uno revisa esa historia y el paciente no tuvo tromboprofilaxis apropiada, es un evento adverso, es un evento centinela, y es un evento que hubiéramos podido prevenir y que deberíamos analizar con la espina de pescado y el protocolo de Londres para ver dónde hubo el fallo en la atención, porque es responsabilidad institucional no haber brindado la gestión de riesgo tromboembólico. El otro punto es que el 25% de los trombos pulmonares debutan con muerte súbita, es decir, debutan con parada cardíaca. Muchas veces vemos este historial de un paciente que está acostado en un hospital y que fallece de pronto en la noche, y a la familia le dicen, no, es que de pronto tuvo un infarto fulminante en la noche. Esto puede ser verdad, pero la gran mayoría de los casos, esas muertes súbitas son relacionadas con evento trombótico pulmonar, y 1 de cada 4 trombos pulmonares puede debutar con paro cardíaco. Y además del 20 al 50% de las personas que hacen un trombo, incluso un trombo que uno suele pensar que es inocuo, como un trombo en una pierna, va a tener complicaciones a largo plazo que no lo van a dejar trabajar, que le van a generar dolor, síndrome postrombótico, complicaciones a largo plazo. Y el otro punto es que 1/3 de las personas con evento tromboembólico venoso va a recurrir en los siguientes 10 años, o sea que la tasa de recurrencia puede ser del 10 al 30%. Pero tal vez la gráfica que yo les quiero mostrar, que impacta más en cuanto a la necesidad de hablar este tema en los hospitales, es el impacto tan grande que tiene en sobrevida. Entonces, miren que cuando una persona, esta es una publicación en el año 2016 del doctor John Heath, que toma esta gráfica de una revista de cardiología del 2015 y nos muestra cuál es la posibilidad que una persona sobreviva después de haber hecho un evento trombótico. Yo les quiero mostrar cómo en el día 0 de haber presentado un evento trombótico, en el momento en que una persona hace un embolismo pulmonar, a ese día solamente 76.5% de las personas van a estar vivas. Eso quiere decir que van a fallecer, eso quiere decir que, espérame, apagamos. A ver, si pueden por favor apagar sus micrófonos. Ya, listo. Entonces, miren que en el momento 0, o sea, en ese momento 0 en que una persona hace un trombo en un pulmón, 23.5% de las personas no van a amanecer vivos al otro día. Entonces, miren que realmente la sobrevida está impactada. A la semana de haber hecho un embolismo pulmonar, 71% están vivos,
29% están muertos. A los 14 días, es decir, a las 2 semanas de haber hecho un trombo pulmonar, 68% están vivos y el resto están muertos. Y miren, por ejemplo, a los 8 años, solo 41% están vivos. Claramente, si una persona hace un evento trombótico pulmonar a los 80 años y vemos que hay una reducción de su expectativa de vida y es posible que no sobreviva a los 88 años, no es que esa persona no sea importante ni valiosa para la sociedad, pero si el paciente del que estamos hablando es un paciente de un trauma que tiene 30 años, 20 años, realmente es muy importante porque el número de años de vida saludables perdidos y el número de años ajustados por calidad está muy impactado. Entonces, esta gráfica realmente nos impacta muchísimo y el punto es que uno también se puede morir de una trombosis venosa profunda. 3% de las personas mueren en el momento cero de una trombosis venosa profunda, básicamente porque aunque no se documente las trombosis que están inguinales o femorales, 30% funcionan como un tromboembolismo pulmonar y el paciente fallece por tromboembolismo pulmonar. Por tanto, es muy importante que hagamos la prevención de evento tromboembólico. En el mundo hay una preocupación global por el aumento de los casos de evento trombótico porque genera muerte y secuelas y por lo que les había contado, que el trombo puede debutar con un paro cardíaco y ustedes saben que un código azul, incluso en un escenario hospitalario, donde todos los estemos cuidando, donde se haga una atención rápida, oportuna, se hagan las maniobras básicas y el tránsito a maniobras avanzadas de reanimación, uno pensaría que va a ser perfecto, pero muchos pacientes no sobreviven y todos lo hemos vivido. El tromboembolismo pulmonar tiene además una altísima carga de enfermedad. Esta es una imagen de un trombo pulmonar para que lo veamos cómo está, que es la arteria pulmonar. Esto que ven acá tiene estos taquitos acá en el pulmón y que generan una obstrucción muy, muy importante. Y el evento tromboembólico venoso genera muerte, y en ese caso pues es una muerte prematura porque la expectativa de vida para ese o esa paciente de pronto eran los 80 años o los 70 años, o si tenía una patología oncológica de pronto tenía 5 años de sobrevida esperada, entonces pues es grave, pero puede ser que el paciente no muera. Y puede ser que quede y sobreviva sin ninguna secuela ni enfermedad, como puede ser que sobreviva con secuelas y discapacidad. Y miren que esto tiene muchísimo impacto en calidad de vida y en costo. Y las personas que sobreviven a una embolia pulmonar pueden quedar con falla cardíaca del ventrículo derecho, pueden quedar con hipertensión pulmonar, pueden quedar haciendo trombos crónicos, lo que se llama el tromboembolismo recurrente o la enfermedad tromboembólica crónica, el síndrome postrombótico y lo que vamos a ver en lo siguiente. Entonces, si uno se imagina un trombo pulmonar, cómo genera una obstrucción realmente de la salida del corazón por las arterias pulmonares, y este es el trombo y no llega a circulación venosa, pues circulación desoxigenada que se vaya a oxigenar a nivel de los pulmones, pues uno entiende por qué los pacientes fallecen, porque esto genera realmente un tapón al nivel de la salida del corazón que genera la mortalidad. Pero por otra parte, las personas que sobreviven a un TEP quedan 5% de ellos con hipertensión pulmonar, que es una enfermedad súper grave, que quedan con oxígeno dependientes, que no pueden caminar, que no pueden trabajar, que se asfixian incluso peinándose y que tiene además un alto costo porque los medicamentos de hipertensión pulmonar son de alto costo y que generan unos cambios muy importantes y puede pasar a cualquier edad las secuelas de hipertensión pulmonar. Por otra parte, tenemos la posibilidad de un evento trombótico recurrente. Las personas hacen trombosis venosa profunda repetitiva que puede poner en riesgo la extremidad y hacen embolismos pulmonares también repetitivos que lo ponen cada vez en un riesgo de mortalidad. Estas son las fotos de personas con síndrome postrombótico. Entonces, el síndrome postrombótico es importante verlo porque a veces subestimamos la trombosis venosa profunda y resulta que al paciente le hacemos un Doppler y el radiólogo nos dice, no, sí, hay una trombosis venosa profunda, le ponemos el anticoagulante y 3 meses de anticoagulación y no más, pero es que resulta que el paciente puede quedar con esto en las piernas o con esto en las piernas o incluso con linfedemas peores, con circulación colateral, y la persona no aguanta 10 minutos de pie porque empieza a sentir dolor profundo y dificultades para trabajar, y esto puede ocurrir en 20 y algunas cohortes han descrito 50% de sobrevivientes con síndrome postrombótico. Y el problema es que como personal de salud se ha subestimado la carga de la enfermedad tromboembólica, es decir, como que no le hemos puesto tanta atención como merece. Y la razón es la siguiente. Lo primero es que el tromboembolismo es una enfermedad silenciosa, donde su primera manifestación suele ser fatal.
es decir, que podría debutarnos como muerte, pero el problema es que a nivel mundial el 10% de las muertes en un hospital son por culpa de un tromboembolismo pulmonar, o sea, de un TEP. 10% de los pacientes que se murieron de un infarto o el viejito se quedó dormido, amaneció muerto, pues era un TEP y eso es prevenible con medidas farmacológicas y no farmacológicas. Y lo más importante es que en 70-80% de los casos la literatura muestra que el diagnóstico de embolismo pulmonar no se consideró previo a la muerte, es decir, que no consideraron antes de que el paciente muriera que esa era su causa de muerte. Y el otro punto es que los factores de riesgo se van acumulando. Entonces el paciente es gordito, de pronto es hipertenso, tiene varices, tiene un aumento del diámetro cintura-cadera, se fracturó, tenía una cirugía reciente y dura en cama 3 días y le da una sepsis, una neumonía. Todos esos factores van sumando y el riesgo va aumentando, aumentando hasta que se vuelve una bola de nieve que no podemos parar. Y miren que en el mundo el 60% de los tromboembolismos pulmonares tienen relación durante o después de una hospitalización o de una cirugía, es decir, después de una atención en salud, y esto es lo que nosotros tenemos que tener muy claro. Es decir, que el trabajo en equipo que nosotros hagamos en gestión de riesgo tromboembólico, en zona segura, en prevención de eventos, es porque tiene relación con la atención en salud. Por tanto, si tenemos tromboembolismo pulmonar, no estamos haciendo la mejor atención en salud que podríamos tener. El otro punto es que sigue siendo una patología de alta mortalidad por varias cosas. Lo primero es que no identificamos los factores de riesgo, que se podrían identificar con una escala validada, es decir, llega el paciente y yo digo, es un paciente quirúrgico, voy a usar la escala de Caprini, me da tantos puntajes en enoxaparina desde el día 2 de la hospitalización. O me llega una paciente embarazada o me llega un paciente post cirugía de ortopedia, utilizo una escala validada, calculo el puntaje y decido. O llega un paciente médico con neumonía y le hago la escala validada, escala de Padua, y le inicio la tromboprofilaxis. O a veces lo más fácil, diariamente, cuando se pasa la ronda médica de piso y la ronda de cuidado intensivo y la ronda de urgencias y los pacientes duran más de un día en urgencias, es muy importante identificar ese factor de riesgo y realmente, como el principal factor de riesgo mundial es estar hospitalizado, no debería haber ningún paciente hospitalizado sin una acción para prevenir trombos. Si mi paciente no tiene nada grave, puede deambular, caminar, pues esa puede ser la acción. Pero si mi paciente está hospitalizado, por ejemplo, por una neumonía, tiene que estar con tromboprofilaxis farmacológica, es decir, tiene que tener un medicamento inyectable para que prevengamos un evento tromboembólico. Ahorita vamos a hablar de los medicamentos. El otro punto es que no se hace suficiente y apropiada tromboprofilaxis. Hay subdiagnóstico de los eventos trombóticos. El paciente se queja del dolor en la pierna, le dan medicamento para el dolor, la tocan y miran, no, está como hinchadita, pero no se hace tempranamente el Doppler, el dímero D y las medidas que hay que hacer. Y porque cuando se sospecha un evento trombótico, el inicio de la anticoagulación puede ser inapropiado, puede ser tardío o puede ser a dosis subterapéuticas. Por otra parte, recuerden que la principal causa de muerte evitable hospitalaria es el evento tromboembólico venoso y se ha demostrado que el retraso en el tiempo en que demos la primera dosis de tromboprofilaxis farmacológica es un factor muy alto de riesgo. Es decir, si mi paciente llega el lunes y cuando está el viernes en piso y ya lleva 4 días de antibiótico, pasan la ronda y uno de los médicos dice, ve, este paciente no tiene tromboprofilaxis. No, se nos había olvidado, pongámosle. Ese tiempo es el factor de riesgo más importante. Uno debería hacer la gestión de riesgo tromboembólico desde el momento en que ingresa el paciente e iniciar el fármaco en las primeras 24 horas. El segundo mensaje para transmitirles el día de hoy es que es costo efectivo hacer gestión de riesgo tromboembólico, es decir, que el número de pacientes a los que yo le administro una inyección anticoagulante para prevenir trombos, ese costo de las inyecciones es inferior a lo que me costaría tratar un solo tromboembolismo pulmonar. Por esta razón es costo efectiva y es una intervención costo efectiva incluso cuando se compara con muchísimas otras intervenciones y claramente, por ejemplo, una reanimación cardiopulmonar, una trombolisis, un soporte vasoactivo avanzado para falla cardíaca derecha por TEP, todo eso es de altísimo costo. En cambio, poner una ampolla tiene bajo costo y realmente es costo efectivo.
Y como les dije, está recomendado por seguridad de paciente y para las instituciones es muy importante todas estas estrategias de seguridad del paciente. En el mundo existe un instituto que es el Instituto para el Mejoramiento de la Salud, el Institute for Healthcare Improvement, que es el IHI americano. Es uno de los miles que hay de prevención de evento. Y ellos dicen que quieren cada año salvar 5 millones de vidas, ahorrarse 5 millones de vidas que se pierden y que se pierden en relación con la atención hospitalaria. Colombia no tiene medido cuál es su carga de enfermedad por evento tromboembólico, ni tiene medido cuál es su responsabilidad institucional en esto, pero sabemos que hay unas intervenciones especiales para prevenir daño en el paciente hospitalizado. La primera es prevenir úlceras por presión, prevenir lesiones de piel, por eso es que hemos hecho las charlas de lesión de piel. Lo segundo, disminuir infecciones por estafilococo meticilino resistente y por gérmenes multidrogo resistentes, por eso se está creando el comité de infecciones y pues todas las políticas de uso racional de antibióticos. Lo tercero, prevenir daños por medicamento, todos los 10 o 15 correctos de medicamentos. Lo 4, prevenir infecciones de accesos vasculares centrales, de catéteres. 5, prevenir la neumonía asociada al ventilador. Y sexto, prevenir el evento tromboembólico venoso. Ahí está. Miren que para salvar unos 5 millones de vidas tiene que hacer todas estas cosas y la prevención de evento tromboembólico venoso es lo más fácil de todo. Estas campañas, esta campaña de salvar 5 millones de vidas, claramente tiene todas estas propuestas. Entonces, por ejemplo, la respuesta rápida para pacientes en riesgo de parada cardíaca o respiratoria. Ya estamos creando el código de alerta médica. La otra semana lo vamos a socializar con ustedes. Los mejores cuidados para infarto, prevenir adversos de medicación, la conciliación farmacológica, que en esto nos falta un poquito y tenemos que mejorar la conciliación farmacológica. Es decir, que si el paciente venía tomando 5 medicamentos, yo le administre los 5 y si no le voy a administrar los 5, le voy a administrar 4, pues tenga claro por qué quite uno y luego se lo reinicie, o si es que definitivamente se lo voy a quitar, quede muy claro que se lo voy a quitar. La prevención de infección de accesos centrales, la prevención de infección del sitio operatorio, la prevención de neumonía asociada al ventilador y multidrogoresistencia, prevención de daño de medicamentos de alerta o de alto riesgo, prevenir complicaciones de cirugía y, muy importante, estrategias de prevención del evento trombótico venoso en la hospitalización, tanto la trombosis venosa profunda como el embolismo pulmonar. Esto es lo que es más importante. El tercer mensaje es que tanto la anticoagulación como la tromboprofilaxis debería ser centrada en el paciente. Cada día mirar los riesgos de cada paciente de una manera muy práctica y muy rápida. Miren, por ejemplo, que en el paciente quirúrgico esta publicación dice que 40% de los pacientes que tuvieron una cirugía e hicieron trombosis venosa profunda fue porque no tuvieron gestión de riesgo en la cirugía, porque ya sabemos que las cirugías son factores de riesgo muy importantes. Entonces, es importante, si no hacemos gestión de riesgo en una cirugía, en el posoperatorio, los pacientes pueden tener 40% trombosis venosa profunda. Y ya vimos que de ese 40%, si fuera el 100%, 3% se van a morir de un trombo en una pierna. Y si ese trombo viaja al pulmón y hay un tromboembolismo pulmonar, en esa sola noche van a morir 23.5% de los pacientes. Y nosotros, como equipo de salud, podemos prevenir esa muerte. Existen todas estas guías de calidad de paciente para prevención de evento tromboembólico. Estas son de cirugía la mayoría, pero son muy importantes, ya vamos a conocerlas todas. También es bueno saber que hay una serie de escalas apropiadas. Las escalas sirven cuando uno no tiene tan claro la decisión con respecto a ciertos pacientes. Digamos que en la UCI es muy fácil porque todos tienen que tener tromboprofilaxis a menos que tengan una contraindicación. Cabe decir, no debe haber un paciente en la UCI sin un fármaco anticoagulante para prevención de evento tromboembólico, a menos que tenga una contraindicación. Tiene un sangrado cerebral de menos de 48 horas, tiene un sangrado intraabdominal en manejo expectante por un trauma, tiene 30.000 plaquetas, tiene un sangrado activo, riesgo de sangrado activo, lo voy a operar ese mismo día. Ahí pues no tiene farmacológica, pero tendrá que tener al menos medidas antiembólicas. Entonces esto es muy importante. Pero un paciente en habitación, de la misma manera, prácticamente todo el que esté hospitalizado tiene que tener tromboprofilaxis farmacológica, a menos que yo tenga súper claro que va a estar un día hospitalizado o 2 días hospitalizado. El problema, lo que se ha visto en la literatura, es que uno dice, no, como el riesgo realmente aumenta después del tercer día de hospitalización, pues al tercer día se lo pongo. Pero resulta que los estudios son muy claros en que si me retraso más de 24 horas, aumenta la mortalidad.
Entonces uno podría utilizar escalas cuando no la tiene tan clara. Hay escalas médicas para manejar durante la hospitalización. Si el paciente es quirúrgico, hay escalas antes del procedimiento y después del procedimiento. Y siempre, siempre en todo paciente yo debo tener un riesgo posegreso. Por ejemplo, si al paciente le operaron de la cadera y es un reemplazo total de cadera, ese paciente probablemente va a ir con un mes de medicamento y algunos con más riesgo pueden requerir hasta 3 meses de medicamento. Si el paciente es una cirugía de un dedito, de un pie, probablemente no tenga que tener ninguna medida, pero uno sí le va a decir al paciente no esté en cama las 24 horas, evite el reposo prolongado, solo duerma de noche en cama, mantenga el piecito medio en movimiento para evitar los trombos. Entonces, hay que hacer gestión así sea posegreso. Las escalas más conocidas son las siguientes. Para paciente médico está la escala de Padua. Para paciente quirúrgico está la escala de Caprini. Tiene 2 versiones, las 2 son igual de buenas. Para paciente oncológico es de cáncer está la escala de Corana. Pero digamos que con Padua y Caprini uno podría prácticamente bandear todos los pacientes adultos. Estas escalas uno las puede buscar en el celular, en cualquier aplicación, hay aplicaciones para eso o en el computador, pero realmente los programas de alertas, como lo vamos a ver, lo que recomiendan es que uno a diario, durante la formulación diaria, diga, tiene tromboprofilaxis, protección gástrica, no necesita, no tiene, tiene contraindicación o ya la tiene. ¿Sí? Entonces es muy fácil porque se hace a través de una lista de chequeo y si yo no tengo la escala, pues no la voy a usar en todos los pacientes porque todos sabemos que no tenemos tiempo para hacer una escala individualizada, pero sí a los pacientes que tenemos duda o que son más difíciles o que nos preocupa su riesgo de sangrado, esos pacientes en particular debemos ir a la escala. Entonces, básicamente esta es la escala de Padua, básicamente porque fue hecha en la ciudad de Padua, fue publicada en el año 2010, básicamente nos pregunta si el paciente tiene cáncer activo, que aumenta muchísimo el riesgo de trombos, si tuvo ya un evento trombótico previamente, si tiene movilidad reducida. Todos los pacientes de hospitalización tienen movilidad reducida porque realmente ellos por mucho se paran al baño, pero la mayoría del tiempo están en la cama. Si tienen una trombofilia, o sea, una enfermedad que pone la sangre espesa, si tuvo un trauma o una cirugía en el mes previo, si es mayor de 70 años, si tiene falla cardíaca o EPOC, nuestra población que tiene tanto EPOC y falla cardíaca, infarto de miocardio o accidente cerebrovascular, enfermedad reumatológica o infección, que es otra causa, obesidad y si está en tratamiento hormonal. Entonces, cuando uno ve, se le da un puntaje. Como uno no se lo aprende, lo puede hacer así a mano o lo más fácil es meter los datos chin, 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 en el celular y él le dice el riesgo, le dice como el riesgo individual de ese paciente y uno lo puede poner en la historia clínica, sobre todo en los casos que duda, porque realmente lo más fácil es considerar que hay que ponérselo al 100% de los pacientes hospitalizados y a los que no se los ponemos es porque tienen una contraindicación. Esta es la escala de Caprini. La escala de Caprini tiene el nombre por el doctor Joseph A. Caprini que la describió. Tiene 2 versiones. Es para paciente quirúrgico, Caprini para paciente quirúrgico, Padua para paciente médico. Y le da 5 puntos, 3 puntos, 2 puntos, 1 punto y hay un punto para mujeres que les da un puntico adicional porque las mujeres tenemos más riesgo de trombosis. Y es bien importante porque con esta escala de Caprini, de acuerdo a la cirugía, le dicen a uno cuánto tiempo el paciente tiene que estar con tromboprofilaxis. Por ejemplo, un paciente con un cáncer abdominal, que fue una cirugía mayor de cáncer abdominal, va con un mes de tromboprofilaxis farmacológica, es decir, se tiene que chuzar la pancita un mes o por lo menos 28 días. Esto nos ayuda mucho y ayuda mucho en particular a las personas quirúrgicas en la toma de la decisión. Y la escala de Corana para paciente oncológico, aquí casi no vemos pacientes oncológicos, pero es una escala para esos pacientes que tienen cáncer y que necesitan pues estar con tromboprofilaxis por su condición. Entonces, una vez reconociendo el riesgo y sensibilizándonos un poquito de por qué tenemos que hablar de este tema y ser un poquito más, como más intensos con esta temática, porque es fundamental, entonces miremos cómo lo podemos prevenir. Existen básicamente 2 estrategias. La primera estrategia es la tromboprofilaxis no farmacológica. La tromboprofilaxis no farmacológica es todas las medidas de movilidad, hidratación que vamos a administrar a un paciente y las medidas mecánicas.
embólicas. Entonces, básicamente está la deambulación precoz, es decir, poner al paciente a caminar tempranamente, evitar que esté en cama, y los sistemas de compresión, que están las medias antiembólicas y los sistemas de compresión neumática intermitente. Y tenemos la tromboprofilaxis farmacológica, que casi siempre digamos que es inyectable. Ya hay protocolos con anticoagulantes orales para tromboprofilaxis hospitalaria y para tromboprofilaxis postquirúrgica. Sin embargo, las guías aún no hacen una recomendación tan clara, de pronto solamente en ortopedia. Básicamente, a nivel hospitalario, los fármacos ideales son las heparinas, en particular las heparinas de bajo peso molecular y el fondaparinux. Ya vamos a hablar un poquito más de cada uno. Entonces hablemos del paciente médico o el paciente hospitalizado por causa médica, es decir, el paciente que entra por una sepsis, una neumonía, un infarto, por un EPOC exacerbado, por una infección urinaria, por una celulitis en una pierna. Ese es el paciente médico, es decir, aquel paciente que no está por una cirugía. Frente al paciente médico, las guías, digamos, más importantes en prevención y manejo son estas guías 2020 de una sociedad que es la ASH, que es la Sociedad Americana de Hematología, y ellos también le dicen a usted, mire, haga gestión de riesgo desde el ingreso. No subestime el riesgo de trombosis porque mata pacientes y los deja con secuelas. Y recuerde que los pacientes pueden tener dos tipos de factores de riesgo, unos factores transitorios y unos factores crónicos. Los factores crónicos es que si yo peso 100 kilos, tengo varices, soy mujer, tengo barriguita, esos son factores crónicos, no se van a cambiar en un día. Y los factores transitorios son los factores relacionados con la cirugía, con la hospitalización, con estar embarazada, con haber sido sometido a un procedimiento quirúrgico, anestesia general, son factores transitorios. Pero los crónicos y los transitorios se suman, eso es importante también saberlo. Entonces, los factores transitorios mayores, cualquier paciente hospitalizado más de 3 días tiene un riesgo mayor de un evento trombótico, por tanto, no puede haber un paciente hospitalizado 3 días y que no tenga enoxaparina, nadroparina, fondaparina, dalteparina o en su defecto heparina no fraccionada, pero tiene que tener algo, a menos que tenga una contraindicación absoluta. Si tiene una contraindicación absoluta, pues tendrá medias antiembólicas y compresión neumática intermitente. Una cesárea, por ejemplo, aumenta el riesgo, la cirugía con anestesia general de más de 30 minutos, cáncer, entre otros factores. Aquí les puse algunos ejemplos. Los factores menores transitorios, estar embarazada en una mujer o en el puerperio, estar menos de 3 días hospitalizado, entonces es por eso que uno no puede decir, ay, pero es que el paciente se va a quedar solo 2 días, porque primero que tal que esos 2 se vuelvan 3, 4, 5, y lo otro es que estar hospitalizado así sea 2 días es factor de riesgo transitorio menor según la guía americana. Cirugías chiquitas de menos de 30 minutos de anestesia y que yo mande al paciente a estar en cama más de 3 días por enfermedad en la casa. Entonces miren que hay montones de factores que hay que tener en cuenta. En el año 2018 la misma ASH hizo la guía pues americana de profilaxis. Profilaxis significa prevención. Tromboprofilaxis es prevención de trombo. Y ellos sacan un montón de recomendaciones, pero básicamente nos recomiendan lo siguiente. Si el paciente está hospitalizado, la recomendación son 2 fármacos, las heparinas de bajo peso molecular y fondaparinux. Y si uno tiene heparinas de bajo peso molecular o fondaparinux, hay que preferirlas por encima de la heparina no fraccionada, o sea, de la heparina normalita. Ya les voy a mostrar ahorita por qué. En Reino Unido, la guía más importante es la guía NICE, esta es del 2018. Esta guía aplica para todos los pacientes por encima de los 16 años para reducir el riesgo de trombosis venosa profunda y embolismo pulmonar adquirido en el hospital. Miren que cuando las guías ya le meten el término adquirido en el hospital, así como la neumonía, se llama neumonía adquirida en el hospital, son infecciones relacionadas con la calidad de la atención que damos. Es decir, que son cosas prevenibles. La guía NICE es de Reino Unido. Reino Unido tiene lo que se llama el Instituto Nacional de la Excelencia del Cuidado y la Excelencia Clínica, y ellos publican estas guías y ellos dicen básicamente la primera línea son las heparinas de bajo peso molecular, es decir, enoxaparina, nadroparina, dalteparina. Si están contraindicadas, la segunda línea es fondaparinux. ¿Listo? Esos son los fármacos indicados. Y no dejan heparina no fraccionada, esa la dejan solo para ciertos casos. Ya vamos a hablar un poquito de ellas. Ahora miremos el paciente quirúrgico, es decir, el paciente que entró a una institución por una cirugía. Para el paciente quirúrgico existen varias publicaciones. La recomendación principal es la movilización temprana. Ahorita en el mundo se mueve mucho una cosa que se llama el protocolo ERAS,
Los protocolos ERA son como un acrónimo que significa recuperación acelerada para cirugía, y el protocolo ERAS ha mejorado resultados, mortalidad, costos, estancia hospitalaria, y uno de los pilares del programa ERAS es la movilización temprana de los pacientes. Entonces hay que tratar de moverlos temprano, que no estén en cama, que se sienten. Eso no es tan fácil porque a veces para el personal puede representar como más trabajo. Es por eso, y lo vamos a ver mañana en la charla de humanización, que tenemos que vincular más a las familias para que nos colaboren en el cuidado y participen en actividades como la movilización temprana, y hay que empoderar a las familias a través de la educación, porque necesitamos pacientes que se muevan más. Hay que hacer tromboprofilaxis individualizada de acuerdo a la cirugía, y la recomendación sí es la tromboprofilaxis farmacológica temprana, iniciada 8 a 12 horas después de terminada la cirugía. Es decir, si el paciente terminó la cirugía a las 9 de la noche, uno cuenta, debería estar poniendo a más tardar entre 7 y 9 de la mañana el fármaco de tromboprofilaxis, a menos que haya una contraindicación. Por ejemplo, que el cirujano nos diga, no, está sangroncito, esperemos un poquito porque me sangró o tiene riesgo de volver a sangrar o estaba consangrado en capa, ahí esperamos. De resto, a las 12 horas a más tardar ya deberíamos estar poniendo la primera dosis del anticoagulante. Estas son las guías europeas del año 2017 para tromboprofilaxis mecánica. Estas guías son de Europa y básicamente son de unas guías de anestesia, son muy bonitas, y van a hablar primero solamente de lo que se llama la profilaxis mecánica, es decir, las medias antiembólicas y la compresión mecánica intermitente. Y básicamente dicen, bueno, la tromboprofilaxis mecánica reduce la trombosis venosa profunda, sí la reduce, pero no sabemos si disminuye el tromboembolismo pulmonar. Y el otro punto es que sí hay una reducción de la trombosis venosa profunda con las medidas de compresión graduada en los pacientes quirúrgicos, o sea que las medias sí sirven. ¿Qué sería lo ideal? Que le digamos al paciente que va a ir a una cirugía programada, que venga con las medias antiembólicas y se las ponga al ingresar a la institución y lo operemos ya con las medias puestas, o se le pongan en la sala de cirugía y se saquen. Si nos preocupa la parte de asepsia, se destapan en el momento de iniciar la cirugía y se le ponen antes del inicio de la anestesia. Y esto hace parte incluso de las pausas de seguridad propuestas por algunas sociedades quirúrgicas. Con respecto a la compresión mecánica intermitente. La compresión mecánica intermitente son los dispositivos que hacen presión intermitente neumática, o sea, a través de aire, y son maravillosas, pero no todas las instituciones la tienen. Tienen una ventaja, que son más potentes que las medias y reducen la incidencia de trombosis venosa profunda hasta en un 50%, pero hay varias marcas y todavía los estudios no dicen que si el que coge la pierna, que el que coge hasta arriba, que el que coge el piecito, que si es continuo o partidito, pero realmente los dispositivos sí parecen ser muy buenos y ojalá estuvieran más disponibles. La mayoría van a sumar las medias antiembólicas y la compresión mecánica intermitente. Por otra parte, la mayoría de los estudios en paciente quirúrgico indica que sí reduce la trombosis venosa posoperatoria. La misma guía americana de hematología, en otro año, que es en el 2019, sacan sus guías de prevención de evento hospitalario en paciente hospitalizado por causa quirúrgica, es decir, por una cirugía. Y la recomendación que ellos dicen es que debemos usar terapia farmacológica sobre la no farmacológica. Entonces, lo que nos dice es que es preferible el fármaco enoxaparina, nadroparina, dalteparina, fondaparinox o heparina no fraccionada, si no tengo nada más, en vez de las medias y la compresión. ¿Por qué? Porque es mucho más potente en prevención de evento tromboembólico, que es una de las principales causas de muerte súbita del paciente que fue llevado a una cirugía. Los pacientes que fueron llevados a una cirugía y se mueren de dos cosas, o tres realmente: trombosis, sangrado o infección. Son las tres causas que matan a un paciente después de una cirugía. Por tanto, prevenir 33% de las causas de muerte, que sería un evento trombótico después de una cirugía, pues se justifica poner un fármaco. Entonces, esto es bien importante. Y también sugiere preferir las heparinas de bajo peso molecular sobre la heparina no fraccionada. Cabe decir, preferimos enoxaparina, fondaparinox, nadroparina, dalteparina, más que heparina no fraccionada. Ya ahorita vamos a ver uno por uno y por qué es preferible la otra. Entonces recuerden,
Tromboprofilaxis farmacológica son los anticoagulantes, las medias de compresión y los dispositivos de compresión neumática intermitente. Todas las guías proponen que hagamos lo que se llama la tromboprofilaxis multimodal o multifacético, es decir, que hacemos todo. Lo ideal es que tuviéramos todo, las medias, los dispositivos y la inyección, sobre todo en los pacientes de muy alto riesgo. El paquete de beneficios, o sea, el POS, el plan de beneficios nos brinda esto. Las medias antiembólicas no las brinda el POS, pero podemos pedirle a la familia que las compre. Y realmente uno les explica la importancia y realmente costo-beneficio. La mayoría de familias las comprenden y bueno, las instituciones podrían empezar a comprar estos dispositivos de compresión mecánica. Hay una cosa muy importante y es que a veces los médicos nos confiamos mucho en las medias y en la compresión, pero los estudios nos muestran que la adherencia a las medias y a estos aparaticos es más baja de lo que creemos. ¿Por qué? Porque al paciente le pica, le rasca, se lo baja, le incomoda, le talla, son incomodísimas, son por encima de la rodilla las que realmente sirven y se doblan, se bajan, no combinan con la ropa después, se la quitan. Y lo que se ha visto es que hasta una cuarta parte, es decir, 25% de los pacientes, no se adhieren a las medias antiembólicas que le ponemos mientras están hospitalizados. Y a los dispositivos de compresión neumática, que tan caros que son para una institución y que toca además comprar el consumible, que son las fundas, pues resulta que el paciente se lo quita porque no lo deja dormir. No, es que eso me aprieta y no me deja dormir y se los quitan de noche. O nosotros se los quitamos y nos dejamos convencer y no los quitan. Entonces, este artículo de Thrombosis Research, de investigación en trombosis, dice, los médicos que consideren los méritos de la tromboprofilaxis no farmacológica deben abordar la cuestión de la adherencia, es decir, deben mirar si realmente sí hay una buena adherencia o no, y recordar que las estrategias para mejorar la adherencia merecen investigación. El otro punto frente a los pacientes quirúrgicos es lo que se llama la atención centrada en el paciente, que sí importará el tipo de cirugía y sí importará el tipo de paciente. Y la respuesta es que sí. Por ejemplo, si la cirugía fue por la parotomía, aumenta el riesgo de un evento trombótico. Si fue por la paroscopia, el riesgo es más bajito. El tiempo quirúrgico, a más larga la cirugía, pues más largo va a ser y más alto va a ser el riesgo de trombosis. El tiempo que el paciente esté en reposo. Si el paciente al otro día puede pararse y caminar, su riesgo es más bajo, pero si el paciente tiene que estar en reposo, por ejemplo, una neurocirugía, la cirugía o una cirugía ortopedia que no pueda apoyar el pie como un tutor, por ejemplo, el riesgo es más alto. Las condiciones propias de los pacientes, su obesidad, su patología cardiovascular previa, si ha hecho trombos previos, si tiene una trombofilia, si tiene una enfermedad autoinmune o el colágeno aumenta el riesgo. Y claramente hay perfiles, lo que se llaman los perfiles de muy alto riesgo, como las trombofilias, los que tienen enfermedades que hacen la sangre más gruesa. Entonces, ¿qué vemos hasta ahora? Todas las guías nos dicen tome medidas mecánicas, póngalos a caminar tempranamente, lo que se llama la deambulación precoz, compresión mecánica intermitente desde antes de la cirugía. Si la cirugía es compleja o su paciente tiene más de 60 años o tiene malignidad o ha tenido un evento trombótico previo u otros factores de riesgo, administre tromboprofilaxis farmacológica. Y si requiere tromboprofilaxis farmacológica, algunos pacientes requerirán hasta 28 días. Estas son otras publicaciones de la Guía Europea de Anestesia sobre tromboprofilaxis, porque ellos sacaron una saga como de artículos de tromboprofilaxis. El primero que les mostré era el de tromboprofilaxis mecánica. Este segundo es el de tromboprofilaxis en el anciano. Y básicamente ellos dicen, bueno, en el anciano hay más riesgo. Por tanto, prescriba tromboprofilaxis y trate de que se muevan perioperatoriamente. Y en el anciano, sobre todo, hay que hacer muchas intervenciones multifacéticas con heparinas de bajo peso molecular y medidas no farmacológicas adicionales, o sea, lo que se llama la tromboprofilaxis multimodal. Y por otra parte, este que se llama cirugía en el paciente obeso, que son las guías de tromboprofilaxis europeas para el paciente obeso, dice que la obesidad es un factor muy potente de riesgo y que es dosis dependiente. A más obesidad, más riesgo de trombosis. Entonces, si el paciente tiene un índice de masa corporal de 30, tiene un riesgo, de 35 un riesgote y de 40 un riesguísimo. Entonces, hay que tener eso en cuenta. Y si el paciente tiene más de 40 de índice de masa corporal, el medicamento que le vayamos a dar tiene que darse 2 veces al día, cada 12 horas. Entonces, miremos fármacos para tromboprofilaxis. Según las guías, básicamente los fármacos que más se usan en tromboprofilaxis son la enoxaparina,
dosis de 40 miligramos y de 60 miligramos. Son las más usadas en el mundo. Paciente muy obeso utilizaríamos 80 o 40 cada 12 horas, que es lo que dicen las guías de obesidad. Dalteparina, las dosis de profilaxis son 5.000 unidades día y en paciente anciano o con falla renal 2.500. Nadroparina, 2.850, 3.800, 5.700, que vienen dosis de 0,3 ml, 0,4 ml o 0,6 ml una vez al día. Fondaparinux, la dosis profiláctica es de 2.5 miligramos una vez al día. Y la heparina no fraccionada, la dosis es 5.000 cada 8 horas. Y el problema es que la solemos poner 5.000 cada 12 horas, pero realmente la dosis real es 5.000 cada 8. Como fármacos es importante recordar que enoxa, dalte y nadro son fármacos biológicos. Eso quiere decir que cuando ponemos un genérico son biosimilares o bioequivalentes y que debe estar garantizado que sí son de la misma calidad que los biológicos originales, porque los genéricos tienen un riesgo mayor de hacer trombocitopenia inducida por heparina. Eso hay que tenerlo en cuenta. Hay unos de muy buena calidad que tienen pues esa bioequivalencia y biosimilaridad y equivalen al original, o sea, al biológico. Pero esto hay que tenerlo en cuenta porque tienen ese riesgo de trombocitopenia inducida por heparina. Fondaparinux es el único que es sintético parenteral, es decir, que es totalmente artificial, digámoslo así. No es de origen bovino, de origen de animalitos. Y la heparina no fraccionada, que también es un biológico, ya vamos a ver que su problema más grave es la vida media. Entonces, hablemos de cada uno para que los conozcamos bien y veamos como el nicho de cada paciente. La heparina no fraccionada, su acción es mediante la actividad de la antitrombina 3, así actúa. Tiene cosas muy positivas, como que lo podemos utilizar en pacientes con enfermedad renal y es de muy bajo costo. La dosis de profilaxis tiene que ser cada 8 horas porque tiene vida media muy corta. De hecho, hay publicaciones que sugieren que debería ser cada 6 horas, pero pues nadie va a chuzar a un paciente 4 veces. Pero estamos mal acostumbrados a formularla por la mañana y por la tarde, o sea, 2 veces al día. Y si vamos a poner heparina no fraccionada, que no es el ideal y que ya vimos que las guías no lo promueven tanto, deberíamos utilizarlo cada 8 horas. Está contraindicado en pacientes con disfunción hepática, porque es de metabolismo hepático, y en pacientes con PT prolongado, y de todos es el que tiene el mayor riesgo de HIT. El HIT es la trombocitopenia inducida por heparina, que es una baja de plaquetas inducida por estos fármacos anticoagulantes y que es altamente protrombótica y que es gravísima además, la trombocitopenia inducida por heparina. Entonces hay que tener esto en cuenta y realmente es como el más antiguo, pero es el que ya casi no estamos usando. Ahora hablemos de las heparinas de bajo peso molecular. Las heparinas de bajo peso molecular actúan sobre dos factores, el factor anti-10 activado y el factor anti-2 activado. Y básicamente actúa potenciando un anticoagulante que es la antitrombina 3 sobre esos dos factores. Los más utilizados son enoxaparina, dalteparina, también tenemos nadroparina en Colombia. Son muy buenos, muy seguros, son una sola vez al día, pero hay que recordar que la enoxaparina tenemos que hacerle ajuste de dosis en función renal. Si el paciente tiene falla renal, hacemos ajuste de la dosis. Es una sola vez al día para profilaxis, pero en paciente obeso lo debemos usar 2 veces al día. Tiene baja probabilidad de presentar HIT, pero hay que estar pendiente de ajustar la dosis a peso y a edad. En el anciano, muy delgadito, probablemente utilicemos dosis de enoxaparina de 20 miligramos día. Dalteparina, también muy seguro, este tiene de ventaja que no se ajusta en falla renal, se puede dar 1 o 2 veces al día para profilaxis, tiene baja probabilidad de presentar HIT. Y tenemos Fondaparinux, que digamos que la ventaja es que es parenteral, es selectivo y solamente actúa sobre el 10A. El otro habíamos visto que actuaba sobre el 2A también, este es sintético. Pero lo que tiene este, digamos, de superioridad es la menor interacción con las plaquetas. Se puede utilizar en paciente alérgico a heparinas de bajo peso molecular y a trombocitopenia inducida por heparina. Es una sola vez al día. Y si el paciente tiene bajitas plaquetas, podemos utilizarla con tranquilidad. También se puede utilizar en paciente con disfunción hepática. De hecho, es el que está indicado en cirrosis y en trombosis de la porta. Y en pacientes con disfunción renal, hasta 20 a 30 lo podemos utilizar. Por último, recordar que hay una cosa que se llama el filtro de vena cava inferior.
El filtro de vena cava inferior es como una sombrillita que se pone en la vena cava, que en alguna época lo usábamos mucho. Realmente las guías actuales no recomiendan su uso del filtro de vena cava. La guía 2019 europea de tromboembolismo pulmonar y la ASH 2020 dicen que solamente se va a indicar en pacientes que tienen una contraindicación absoluta de anticoagulación o quienes tienen un embolismo recurrente a pesar de adecuado manejo farmacológico. Entonces, si el paciente sigue haciendo y sigue haciendo y sigue haciendo trombos, a pesar de estar bien medicado, pues ahí sí. O el paciente que tiene una contraindicación absoluta de anticoagularlo y que tiene una trombosis venosa profunda, por ejemplo. Para concluir y para aplicar los conceptos, lo más importante es que nos sensibilicemos. El evento tromboembólico venoso es un evento que es un evento adverso y que deja secuelas, por eso es un evento centinela, puede causar la muerte y que es totalmente evitable, es decir, prevenible, y que tenemos la responsabilidad de la gestión de riesgo institucional porque esto va anclado a la seguridad del paciente. Por último, lo que nos dicen las guías y la evidencia en la literatura es que se recomienda un protocolo amplio institucional para prevenir los eventos y ese protocolo pues debe incluir tromboprofilaxis farmacológica, no farmacológica y de ambulación temprana. Es decir que todos deberíamos estar siempre pensando en trombos y todas las mañanas preguntar, y esto es muy importante para enfermería porque enfermería nos acompaña en este proceso y enfermería va a decirnos, doctora, este paciente no tiene tromboprofilaxis. Entonces uno dice, ah, no, mira, es que tiene las plaquetas bajitas, por eso ahorita está solo con medias. O decimos, ah, no, se me olvidó, qué pena, y ya mismo se lo formulo. Entonces es muy importante la gestión de enfermería recordándonos tromboprofilaxis y protección gástrica como asas de seguridad del paciente. Si tiene contraindicación o no está indicado o tiene algún riesgo, pues es preferible saber por qué no y no que se nos pasen pacientes sin tener el fármaco. Pacientes con contraindicación para medidas farmacológicas, por lo menos le vamos a hacer medidas mecánicas y lo escribimos en la historia clínica. Paciente que tiene trombocitopenia y riesgo de sangrado, por lo cual no le puedo poner tromboprofilaxis farmacológica, le pido a la familia que compre las medias. Eso es muy importante. Recordar que la compresión mecánica intermitente es más potente, no todas las instituciones la tienen, pero es más potente. Y lo ideal es que en los pacientes de muy alto riesgo combinemos las medidas mecánicas con las medidas farmacológicas, sobre todo en pacientes de muy alto riesgo. Preferir ojalá fármacos de una sola vez al día, por eso es que la heparina no fraccionada no la utilizamos tanto, solamente en pacientes renales o con alto riesgo de sangrado, y siempre considerar las características individualizadas de cada paciente. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Voy a